Cordial saludo, apreciados docentes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de formación. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la planificación del proceso didáctico y cómo la realizaremos o abordaremos a partir del formato FDC 178 o formato plan de clase. Pero antes de ello, es importante que definamos los elementos que se deben tener en cuenta para esta planificación. Algunos de ellos ya fueron mencionados en el video anterior. De Zuviría Samper, a través del hexágono pedagógico, nos dice que son 6 elementos los que nosotros debemos tener en cuenta antes de planificar nuestro proceso didáctico. Unos de ellos responden al componente pedagógico y otros al componente didáctico. En ese sentido, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para planificar nuestras clases deben ser los propósitos de formación, es decir, las competencias específicas y las competencias genéricas y los resultados de aprendizaje que esperamos que develen estas competencias. Por lo que lo primero que debemos responder es el ¿para qué? Y para ello tenemos que tener en cuenta estas competencias y estos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje serán entonces lo que nosotros vamos a evaluar y para ello es necesario que nosotros definamos el procedimiento de evaluación. Seguidamente debemos responder a la pregunta ¿qué saberes? Y en nuestro plan de curso estos se traducen como los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Una vez que ya tenemos claro el para qué, tenemos definido lo que vamos a evaluar y tenemos claro cuáles son los saberes que nos permitirán llevar al estudiante a ese aprendizaje, entonces debemos definir el cómo y es la vía. Esta es la metodología activa para el aprendizaje que nos permitirá llevar al estudiante a que alcance este propósito de formación. Institucionalmente se han definido 3 metodologías para el aprendizaje bandera. Estas son la metodología basada en proyectos, la metodología basada en el estudio y análisis de caso y la metodología basada en problemas. ¿Quién determina cuál es la mejor metodología? Usted, apreciado docente, a partir de su experticia, de los saberes y de lo que espera evaluar en sus estudiantes. Seguidamente debemos preguntarnos el cuándo, y esto es la secuencia didáctica, lo que voy a hacer clase a clase con mis estudiantes persiguiendo esos propósitos de formación y develando esos resultados de aprendizaje. Nosotros siempre recomendamos que lo hagamos a través de las fases del aprendizaje significativo. Finalmente, debemos plantear con qué vamos a realizar este proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes, cuáles serán esos elementos útiles o de apoyo que ellos necesitarán para poder alcanzar estos propósitos de formación. Y a eso es a lo que le denominamos los recursos o los medios, que bien pueden ser impresos, digitales, visuales o audiovisuales. Una vez que usted tiene claro cuáles son los propósitos de formación, o más bien, si no tiene claro, cuáles pueden ser las actividades que su estudiante puede realizar para poder dar cuenta de las competencias y los resultados de aprendizaje, les invitamos a que puedan mirar la rueda pedagógica o que puedan observar la taxonomía de Bloom, que busca determinar cuáles son las acciones y cuáles son las actividades y cuáles pueden ser las posibles herramientas que podemos utilizar con nuestros estudiantes que den cuenta de esas categorías de pensamiento que se expresan a través de nuestras competencias o resultados de aprendizaje. Un ejemplo, nuestra competencia dice que el estudiante identifica o que el estudiante recuerda o que el estudiante reconoce. Pues podemos mirar dentro de la rueda de la pedagogía o de la taxonomía de Bloom cuáles son las acciones que yo puedo revisar y cuáles son los productos o tareas que el estudiante puede realizar para dar cuenta de esa competencia y de esos resultados de aprendizaje. Como pueden ver en pantalla, hay un código QR que les remite directamente al material o bien lo pueden descargar directamente del aula extendida. Miremos entonces cómo es que nosotros podemos articular o cómo nosotros podemos definir tareas de acuerdo a los propósitos de formación. Y para ello queremos tomar como ejemplo este curso. En un video anterior, en la introducción, reconocíamos cuál era la competencia del curso, cuáles eran sus resultados de aprendizaje y cuáles eran las tareas y subtareas a realizar. Miremos entonces esta articulación.
La competencia del curso es solo una y lo que busca es que usted, apreciado docente, planifique el proceso didáctico de un curso académico para la implementación y evaluación de resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. Para poder dar cuenta del alcance de esta competencia, seguiremos 3 resultados de aprendizaje. El primero relacionado con formular la planificación del proceso didáctico de un curso académico de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. El segundo relacionado con la selección de una metodología activa para el aprendizaje en correspondencia con los propósitos de formación, es decir, las competencias y los resultados de un curso académico. Y el tercero, construir la descripción de tareas de evaluación teniendo en cuenta la planificación del proceso didáctico. Ahora bien, ¿a través de qué tarea vamos a dar cuenta del alcance de esta competencia y de estos resultados? Bueno, la tarea que se ha definido es la planificación del proceso didáctico de un curso académico, siguiendo lo que ya hemos mencionado, los lineamientos vigentes y la normatividad institucional. Para poder alcanzar esta tarea, vamos a realizar 2 subtareas básicas. Lo primero es planificar el proceso didáctico tomando una metodología activa y expresándolo a través de un producto. En este caso, será el FDC 178 o plan de clases. Y la segunda tarea es construir la descripción de tareas de evaluación de acuerdo con los productos y evidencias mencionados en la planificación, atendiendo a todos los elementos descritos en el formato. Entonces, el producto que nos permitirá evaluar este segundo resultado de aprendizaje es la descripción de tareas o FDC 170. Y así podemos ver, apreciado docente, la articulación entre los propósitos de formación, las tareas, las subtareas y los productos. Con estos productos podemos dar cuenta de que ustedes sí están en capacidad de formular el proceso didáctico, de definir, de tomar como base una metodología y de construir un procedimiento de evaluación. Miremos el formato específicamente, reconozcámoslo. Nuestro formato plan de clase tiene una primera parte que es la identificación. ¿Cómo nosotros diligenciaremos esta primera parte? Tomando como base todo lo que está expresado en el plan de curso. Ese será nuestro derrotero. Allí se expresa la naturaleza del curso, si es teórico, práctico o teórico-práctico, los créditos académicos, las horas de trabajo directo y las horas de trabajo indirecto. Y aquí es importante hacer hincapié en que las tareas de evaluación que nosotros planificamos para nuestros estudiantes deben ser correspondientes al tiempo que los estudiantes tienen para elaborarla. Es decir, cuánto tiempo tienen ellos en su trabajo indirecto o en su trabajo directo para poder realizar la tarea que usted ha determinado. La segunda parte de nuestro formato está relacionada ya con la planificación misma. Y entonces en una primera parte debemos definir el corte, la metodología que vamos a estar usando, es decir, el cómo durante este corte académico, y vienen unas columnas relacionadas con las competencias específicas, las competencias genéricas, es decir, los propósitos de formación y los resultados de aprendizaje que nos darán cuenta de esos propósitos de formación. Debemos definir entonces la semana, la fecha, las tareas de evaluación tanto en clase o fuera de clase, los recursos, los criterios específicos de evaluación y la evidencia de aprendizaje. Si ustedes notan, estos elementos que están aquí expresados son los mismos mencionados en el hexágono pedagógico. Miremos entonces un ejemplo de planeación ya directamente en el formato y tomamos como base el curso que estamos orientando. En el corte académico, por ser un curso docente, no tiene aplicación, sin embargo, la metodología que hemos usado es la metodología basada en problemas. Tenemos relacionada la competencia específica y la competencia genérica para ese tiempo de formación. En este caso, usted podrá relacionar la competencia y los resultados que persigue en cada uno de los cortes académicos. Seguidamente, hemos definido las fechas y el número de sesiones que serán necesarios para poder dar cuenta de los resultados de aprendizaje, cuáles son los saberes tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales que están relacionados con esta ruta de aprendizaje, cuáles serán las tareas dentro y fuera de clase, que todas están relacionadas con la elaboración de la planeación del proceso didáctico, los recursos, los criterios específicos de evaluación y finalmente cuál será la evidencia de aprendizaje. En esta primera parte es el formato de planificación
o el FDC 178. Entonces, apreciados docentes, acabamos de ver cómo se articulan los propósitos de formación con las tareas, las subtareas y con los instrumentos de evaluación. Queremos mostrarles también a ustedes una forma más práctica para poder pensar en estos propósitos de formación antes de pasar directamente al formato. Lo que siempre recomendamos es que partamos de las competencias genéricas y de las competencias específicas, definamos cuáles son los resultados de aprendizaje que están relacionados con estas competencias y cuál es la tarea o tareas que nos permitirán dar cuenta de estos resultados, planear las subtareas y definir las evidencias o los productos que los estudiantes entregarán. En el ejemplo que les hemos compartido, tenemos un ejemplo de planificación del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo y también tenemos un ejemplo de la tecnología en gestión bancaria y financiera. Estos hacen parte del material de apoyo que podrán encontrar dentro del aula extendida. Muchas gracias por estar con nosotros.